Estamos ya en el aire. Yeah. I like the yeah. I know, I like saying Bueno, ya están ahí. Cool, yeah. I like that you have a shirt. I feel I didn't dress for the occasion. well, you know, 2020 new man. New man. ¿Tú los ves? All ¿O right. te comparto? So we will talk about update 5.1, which is coming Jordi. tomorrow. Simple as that. The overall season transition also happening tomorrow. Yes. Easy. But before we get into that, let's talk about some general stuff. Like give you a general overview update of what we're up to, what we're kind of doing. So what happened last week? We launched Thronebreaker on Switch. Yeah, yay! I played a lot. Yep. It actually feels really good on the Switch. It does. That's something that we were working on last year. Yeah. Lo único que no oigo, ¿eh? Jordi, ¿estás por ahí? Story. ¿Me I escuchas? do say that Por ahí. some of the developers Sí, are really te passionate escucho. about adding that Bueno, extra, ya El stream no lo oigo, ¿eh? better balancing in the ¿El higher stream no lo difficulty. oye? So hopefully people are No. doing that. And if Last people one, really, really want it, we'll end up putting it on all platforms eventually. But there has to be a ¿Por qué demand. no lo oye? Do that. No sé, a ti te oigo, pero el stream no. Let's address something important. Yeah. Update on Android, because if you look at our Claro, no. social media, number one Sí, thing, porque Android, aquí sale Android, todo marcado. when. I wonder if people ask at least 5 more times, it'll just change our schedule for It's Android. like Q1 2020, Q1 2020, No, we get Q1 it. We, 2020. we appreciate your passion Bueno, and your póntelo excitement tú. for Android, and we really appreciate it. Sí. I can say that Y como we got the game fully va a ported salir on más o Android. menos- Now we're in the process of optimizing, so it runs on more than just the highest level devices. Vamos And a you know, ver. polishing and bug fixing, and we will very soon enter into pre-registrations, preparing Vamos un for poco abarrotados. Pre-registrations. we are on schedule. Things are No sé going ni great for siquiera Android, si hay no problem. gente. Ah, That's mira, awesome. tenemos ya 5 espectadores That's por awesome aquí. news. Cool. Buenas a It won't todos. change much, but if it makes you feel great, why not? We're fine with it. Since we had Buenas, January, ¿qué tal? it's kind of months where you start planning and thinking Buenas, about what's going to happen Angelitote, ¿qué throughout the pasa? year. And now we have February, so it's kind of not January, so we shouldn't be doing yearly plans. But since we're late with this, so I mean, we're not late, we're on No time. sé si But you Ser get my drift. también se iba a So, unir. What's the overall Lo va a idea intentar, heading into pero él sale a las 2020? 6 de What's trabajar, the o sea que overall igual thing? llega a las Like, 6 y I know media o some así. Team Vale. changes where we're kind of moving around, forming new teams responsible for different aspects of the game, but that's kind of internally. Bueno, de momento están What about hablando externally? de la Liga kind of Forte, roadmap de feeling, la like what segunda do you want división, to do this year? Like what's the overall vision that you de have? lo apretada que Very está long todo. question. De los fichajes que está haciendo el Sensual. Sí, sí. We love it. Sí, bueno, durante el stream vamos a anunciar una nueva incorporación. Techan, Que no es el jugón ocasional, que ya lo anunciamos ayer, sino otra nueva incorporación al equipo competitivo. ¿Quién será? ¿Quién será? Están hablando que el Sensual ha mejorado mucho. Y que el Team Nova pues está muy preocupado y que seguramente haga nuevas incorporaciones. Yo creo que no quedan jugadores ya de GWENT. Van haciendo nuevos. Sí, sí, jugón ocasional ya pertenece al Sensual Team. Y bueno, en un rato. Buena Reyal, ¿qué pasa? Buena Reyal. Acaban de comentar, Reyal, el desastre de Forte y de GWENT que estás haciendo, que esperaban más de ti. Lo ha dicho BURZA, en persona. Sí, sí. That's very important. Bueno, vamos a ver, ¿tenéis hype, chicos? A ver las cosas que dicen o... Hombre, yo tengo ganas de novedades, ya, después de 2 meses. Sí, a ver. Yo no estoy acostumbrado a que duren los vídeos de los decks. Más de un Hostia, es mes. verdad. Esto ha sido una cosa totalmente nueva. Excepcional del todo, want to do. Just kind of the surprise expansion. There's surprises that we want to save for you this year, and unfortunately, they're quite big, so we have a good chunk of time on some pretty ambitious, cool stuff we want to do this year, but we can't quite talk about in the near future. I've also seen an overall
shift, especially. Bueno, ya empiezan a decir que habrán cosas nerfeadas, ¿eh? Instead of nerfing a lot of things, we're actually buffing a lot of things. Lo sabe hasta Jesucristo, vamos, Yeah, of que course. van a Some ver. things are just Hay algunas cartas que nacieron ya the overall con... approach always has been seen Con la as, diana de oh, Nerf, you ¿no? guys are just Sí, nerfing sí, stuff to the sí. ground. Well, actually, Nerf me, please. Yo solo espero que no Most se of the pase, things will get que stronger. Yeah. yo el juego no lo veo tan mal, Add more ahora. Yo variety tampoco. into the meta that might have felt stale, especially Al since we principio, el didn't do primer much mes of an siempre update hay over mucho the llanto, holidays, la so gente tirándose we los thought, pelos, this is time that you los guys big sí, players. probably Radella, madre mía, todos los mazos con Radella, ya, por favor. Realmente no se ve tanto. No, ahora hay de another todo thing to ya, mention is with this update, so 5.1, we are dropping full mill value. Las skills de for jugando reward cards, cartas just en un overall turno, idea. Sí, hombre, pero esa... sí. It's something that A ver, esos líderes se felt comen good un poco a about los it. demás, Felt like sí que es something that verdad. was Sí. a good idea on paper, but had a lot of repercussions. You'll see us making interesting decisions throughout the year. O eso, Sampana, o subir un poquito las otras facciones. Yo soy más que de subir la otra que de... Sí, a mí me gustaría también que subieran las otras. Sobre todo Skellige y monstruos. Sí, hombre, es que el que tiene cosas tampoco, y monstruos también, tío, no sé. Sí, pero son cosas, no sé. Falta un arquetipo realmente fuerte. Y no lo tienen. Pero es que si hacen eso, luego también va a venir llanto. And I don't feel like it was a very valuable policy. Sí, sí. It was just hurting us more than helping us. And I know some people might not agree with that, but hopefully we can move past it. Yeah, what I didn't like the most is some people posting and bragging that, oh, you can go over the system. guerreros de Heredin, sí. That was also that was really bad. feels bad. Yeah, it feels really, really bad, especially for some other people in the community where you're getting this negative. There is one thing that I'm seeing right El now. arquetipo de Heredin, ese sí que está We decided en to el pozo. premify the starting tactical advantage. Yes. There's no more non-premium tactical. Yes. Now maybe we were tactical asking for advantage. that. I don't know. A lot of people were I don't know asking for why that. people are Good. asking for us to premify things. I like We're it. listening. You did Premifying it. all the tokens You know how it is something that is a stretch goal that if we manage to do, I would love to do. But again, it's not an easy flip of a switch. But it is something that I'm actively looking into as Hombre, potentially. monstruos You can actually gerizotes show it if ahí you guys también. want. So Yeah, we Vamos have a ver, ya premified empiezan a tactical salir aquí advantage. cosas. Oh my God, it in- happened. I have not Best match promised. ever. Ah, I have not ventaja táctica de toda la promised vida, premified estamos viendo tokens. aquí. I have no En Premium. when it would happen, I never but I promised have it. Ah, agreed in verdad my que no mind that estaba it en would be premium, cool. digo yo. Sí. The board is covered in Yo tokens leyendo that digo, would be está todo igual. premified. See that made it to the right Ah, person. vale, es verdad que pues esto I just se wish it ve was a que bit se la había easier and faster olvidado for hacer us la to- premiums are a premium. lot of work, guys. Sí. Yeah, they are a lot of work. Vale, bueno, bien, el Pero, primer cambio está muy But it looks bien. great, so that's cool. Yay! So because everybody's De like, momento "You know estético, what? I have a full deck, pero bien. fully decked out premium, but the tactical advantage is not premium, and my OCD is like, oh no. Now it will be, so that's cool. Yeah. That was worth mentioning. It's awesome. Siempre hay llanto. So wanna get into Siempre va a haber. update? Sí. I mean, we'll be going No se nos faction by escucha faction, bien, but first we'll start que with no he game fixes, preguntado then some of the new aquí. features, and then we'll start with neutral. Again, this will be a fairly large update, so we'll be doing highlights today. Yes. We won't go through everything. If you want He all the abierto el details, you have to stream look at the súper patch notes, which should rápido, be le out llamo a Jordi tomorrow. Tomorrow with the Yo update. también. Awesome. Yes. So game fixes, Vale. starting off Sampana first. dice So perfecto. this is something that we don't have to show, we can talk about. Yep. So incoming triggers can be cancelled out. So cards that have targeting and income, like dip in the pawn tap, for example, will allow users to choose a target before committing to play the card. Yeah, this was something that bothered us when we were Sí, sí, making sí, tranquilo. Novigrad expansion and Syndicate, and we just hadn't had the chance to go back and fix it. Yeah. But now the income will properly work in such a way that you're not committed to playing the card the second you put it in. It's a small quality of life thing, but I think it should be Yeah. appreciated by people who play Syndicate. Yeah, I saw some people mentioning that they wanted this change. So it's a subtle change, but it's quite important. It goes a long way. Yeah. Okay, added tooltip system to cards in board for mobile version of the game. So what does that mean? A lo mejor es que no tengo This el one's going to juego be hard to encendido. explain with words. No lo so people sé. will hopefully experience You it when explained they're it to me mobile today. players. It was Yeah, but very like. when La you're verdad es que playing the el mobile ordenador lo version, tenía when you apagado, lo tap on the encendía como si card, we hubiese were afraid there'd be reiniciado. confusion between activating an order and trying to see what a card is, but then ultimately, like leader abilities, and as a new player, we felt it was really hard to tell what cards do. And it was very Jordi, cuando consistent eso with the way the me rest of our puede UI worked, so interrumpir in this tranquilamente. update, the Sí, first sí, tap on a card estoy will escuchando porque activate están explicando algo de la versión de móvil. activate orders. So Sí. if you want to use an order through tapping, you can just double tap or drag. That works as before, but generally tooltips should Pero appear de Android, in a no de nicer lo way que for hay new ahora players. mismo, ¿verdad? De lo que hay ahora, sí, sí. Okay, Sí. cool.
Algún pequeño arreglo, claro, de algo de la pulsación en la pantalla del móvil. Hopefully this transition is just a nice upgrade. No sé, a mí me funciona bien. Claro, yo como no tengo iPhone, no lo he podido probar. Algún día llegará Android, a ver si lo dicen hoy. Sería la bomba. Que voy a anunciar Android en modo espectador. In pro rank matches, the opponent's nickname will be hidden until the final results screen. So. Did the issue get resolved here? Most likely it will get resolved, or you will not see your opponent's nickname throughout the whole including the results screen. If that's the case, sorry, some things are really done at the last second. Yes. We will fix it in the next update at the latest, if not in a hotfix, but generally we wanted to hide your opponent's nickname in a match in pro rank to reduce, let's call it the temptation to do win trading. Yes, or contacting that player, talking to him. It's also hopefully great for streamers. Ocultar el nombre del rival. Know who they're against, go onto their stream and snipe it. It's a nice, hopefully, little quality of life. Como una opción, ¿no? De si quieres Exactly. And this kind of plays into also another thing that we're doing because we're working on the website for GWENT. Curiosa, ¿no? Al menos. We'll be updating everything. A mí me mola cuando te enfrentas a un tío conocido. And the first thing that will be there is we won't be showing also faction MMR. Yo nunca le haré eso a mis fans. Siempre verán que se enfrentan a mí. Syndicate, blah, 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 blah. So you won't see that, you just see the number of matches and the total MMR. No, eso lo hacen también pensando en los streamers, ¿no? Para que no les puedan snipear y cosas de estas. Sí, bueno. Cada uno con su paciencia. Sí, exacto, como dicen Angelitonte y Real. Yes, that is something that we're working on. Eso se habrán quejado. From a client perspective, sí. Es que hay algunos que son muy susceptibles a eso. Hombre, ahora en Twitch se puede ver quién está viéndote, sí. Pero te puedes crear un nombre falso de Twitch y ya está. Lo único que, claro, gente como a lo mejor de Spiro, que tienen 400, 500... Hay que repasar todos los nombres, ¿no? Ponte a buscar a ver quién. A ver si está aquí. Yeah. All right, next topic. Something that was in the previous patch notes that we said is going to start with this season transition, and it will. So now losing less ranks at the start of a new season. So from ranks 1 to 13, players will lose 2 ranks. From 14 to 23, 1 rank, and 0 ranks from 25 to 30. As for pro rank players, you will lose 3 ranks apart from the top. Los rangos que vas a perder cuando... Ahora solo 3. A partir de ahora, ¿no? Entonces, por eso... Sí, es a partir de esta temporada. Sí. Por eso estábamos rayados, ¿no? Joder, a mí me cabreó un montón, que perdí 5 rangos y había leído que eran 3. Vale, claro. Simple as that. Vale, será ahora. Ahora sí. Let's get into the cards. Venga, canta. Vamos, venga. A ver. This is probably one of the few provision-only changes that we will talk about today, but I think everyone has been talking about this card more than any other one. It is, of course... Va a empezar. ¡Oh! ¡12 provisiones! ¡Toma! We wanted to try a smaller nerf before going very crazy. She has a 2 provision increase. Yo realmente no la tengo en tantos mazos, no me va de momento. No, últimamente ya no la... Lleva a BURZA lo mismo que yo, la ratica con la moneda. If it continues to be crazy, we'll look at it again, but right now we think this is a sufficient nerf to hopefully, with everything else that we're doing, bueno, pues están diciendo que han hecho caso a la petición que le hizo Real, que les mandó una carta muy enfadada. What's the general approach, Jason? Que han nerfeado a Radella. Muchas gracias a ti, Real. Dale las gracias. Less played. And try to buff them up a bit. To make them appealing. Without, touching every single unplayed card. But we picked some of the longest untouched ones, or in general, just tried to give some love. Instead of tearing things down, which I think was something that always made the game feel worse in the past, we're going to try and build some stuff up. A Real siempre le escuchan. With bronze specials, so kind of claro, están notando que se nos está yendo a Runeterra y no quieren retenerlo como sea. So you'll see that we've touched a few of those. I think there's
One, if I skip ahead a bit here on our list, is Adrenaline Rush, for example. I can actually show that one. Adrenaline Rush was a really strong effect. We were afraid to give it a lower provision as a bronze. We haven't touched every single bronze like this, although we were tempted to. So we reworked this card and now boost an allied unit by 8. Lo han cambiado. Lo han cambiado, sí. Si ya no da resistencia, ahora usted a un aliado en 8. Si no hay otra unidad en la fila. Bueno, pues no sé muy Bueno, bien. se hacían cosas muy cerdas con esto a veces. Pero hace ya. Ya hace tiempo. Esa carta hace un montón de tiempo que no la uso. Será otra petición de Reyes. Una carta para no units, qué asco. Sí, pues sí, es verdad. Cool. Sí, sí. Want to move on to the poison? Uy, venenos. No, subida provisión, verás. For us to do poison, it's clear that it is receiving a lot of love from you guys. You guys love poison. You want more poison, right? Let's add more poison to the game. Lower. Sí, hombre, más de veneno. We Está bromeando. Poison, so we did 2 Oh, 10. Neutral Le sube. changes in poison and Sube 1, ¿no? 9, de 9 a 10. Sí, de 9 a 10. Bueno, vale. Esta ya sí que afecta, porque esta se usa en muchísimos decks. Sí, sí. Es que era muy buena, era demasiado buena. Pero no me parece un nerfeo de decir que se va a la everything else happening. We'll keep an eye out on poison, see if it's a real issue. There are other cards coming. Uy, un segundo, ahora vuelvo. People find answers to poison. For example, Crow's Eye. Yeah. Crow's Eye is being reworked to something hopefully a bit more valuable. No, that would not be Crow's Eye. Bueno, de momento solo estamos viendo nerfeo, salvo la resistencia esa. El ojo de cuervo purifica a un aliado y lo bustea en 3. Y es alquimia. Pues si os podéis creer que yo no me acuerdo que hacía esta originalmente, creéroslo porque no me acuerdo. Yo creo que esta carta no la he usado. Parece un busteo, ¿verdad? I know I had fun, even though I never managed to make it super viable, trying to purify a whole row of crows so that I can get that giant beast buff at the end. A ver, que levante la mano quien ha usado la carta esa de los cuervos hecho. De momento los busteos, las cartas que estamos viendo no están siendo cartas demasiado relevantes. Another one of the bronze cards we reworked. Again, its effect was so crazy that we had to keep it at the higher provision range. Bueno, la epidemia destruye las cartas de 4 provisiones. Muy importante esto, ¿no? Ya no destruiría las cartas de más bajo poder, sino las de 4 provisiones. Is now something that is neutral only, so a neutral only mechanic. You'll notice in some things we talk about later that we are removing artifact removal from factions. Eso parece que todas. So it will be more of a tech choice that everyone has. De momento los cambios de esas cartas no me están gustando. No sé, podéis dejar vuestra opinión. Yo voy a ir leyendo así como pueda. 15, 20 more provision you'll see tomorrow. I think the designers mentioned today it's like 19 cards per faction that are getting like changes. Sí, es cierto, Sampana, gracias. So yeah, it's an extensive update, so I recommend you read the patch notes tomorrow. I see a lot of people already commenting on scenarios. We're not changing scenarios fundamentally with this update. Yeah. There is going to be some provision changes on 2 of them, Monsters and Syndicate, but otherwise I think so, yeah. They're not fundamentally changing, although we will keep an eye on it. So what? We're moving on to Monsters? Monsters. So general approach for Monsters. Well, de momento hemos visto neutrales. Obviously needed a bit of love. We didn't do Ahora vamos a ir con monstruos. Parece que van a ir facción a facción. We did take a look at all the Wild Hunt cards. Yeah. So we did a pass on the Wild Hunt cards to find ways to make it better. No. There's unfortunately not enough Wild Hunt cards in the game to make like a full archetype within Wild Hunt cards only, at least for now. So we really embrace dominance as the theme for Wild Hunt. Let us start with our Immelrith rework.
Oh, Hillary. Bueno, a Hillary le suben el coste, le suben el poder. Ostras. Han cambiado totalmente la carta. It's a bit of a different card. I think its power is also a bit higher, so 5-7, and its provision is 8-12. So it's potentially. Pone una unidad en 7. 13, yeah, if you hit Joder. power. Y con It can also dominancia. be used defensively in some cases. Agreed. So it's a bit of a different. I think the next one we should talk about. Sí, sí, un poco cara, is actually ¿no? Nithril. Raya. You want Nithril, okay. Yeah, because Nithril, I know that's not the order we thought about earlier, but Nithril is essentially the old Immelrith. Yeah. So we moved Immelrith to Nithril. Nithril is now order melee damage unit by 1, dominance Un damage pelín unit cara by 2 son instead. 12. Bueno, a The ver. reason we did this is we Le wanted suben las Immelrith to be provisiones a more iconic. Nithral. We didn't want him to be a Daña una simple unidad. order damage Vale, card. ya no va a destruir But we also felt artefactos. like this effect needed to continue existing, so we En moved it to melee Nithril, daña who una was unidad en artifact 1. removal, Con which dominancia we la moved daña en in 2. afterwards. So no act for, Y un yeah, contador he will de- say- He saw play as de artifact uno. removal, but Yes. since we O wanted sea, to que lo han remove convertido a that, Nithral en we un wanted to find motor. a role for him. Adiós pedo Moving artefacto. on to Adiós Immelrith's cariño. All right. This one is not Parece a que fundamental le rework, están I would say it's more of a enfocando buff. todo un poco a Immelrith's Wrath la. works like a la before. Nune. He will Ira de damage an enemy by the Inlerith. power of Daña una Highest unidad. allied unit. Esto vale However, lo if you mismo. control Con el, Immelrith, con destroy el poder enemy de la units unidad más instead. alta, si tú So controlas again, a Inley, really destruye, caring about having the highest lo unit on destruye. board. Yeah. En vez de hacerle el An daño. Si example tiene of- a Inlerith again, us en la embracing that a mano. bit is if you look at Bueno. Wild Hunt Hound. Ey, ya estoy por aquí, chicos. Bueno, tío, te has perdido. Estamos con monstruos. Monstruos, ya veo, sí. Lo de Imlerith he Lo visto. de Inlerith, la ira de Inlerith, han cambiado a Inlerith, han cambiado a Nithral, ya no peta artefactos. Vale, el sabueso de la cacería salvaje. Con dominancia, al final del turno se bustea en 1. Interesante, otro motor. Motorcito. Vale, veo que están intentando hacer un arquetipo con el tema de la dominancia, ¿no? Sí, de la dominancia y con la cacería salvaje, parece, ¿no? Con el rollo de Inlerith. Sí. ¿Ves? Yeah. Sí, cacería dominancia, tal cual. Daña una unidad en 1 y con dominancia la daña en 3. Vale, este antes lo que hacía era que hacía tanto daño como unidades de la cacería salvaje tuviera. Honorable mentions. Exacto. She-Troll is getting a subtle change. She's becoming melee whenever a unit is Sí, destroyed during your turn. los sabuesos motores. It is no longer Y también Nithral motor. So now, if La you troll de destroy an Vergen. enemy during your turn, she will buff herself. Cuando una unidad es destruida durante tu turno se It's a bit of a bustea en 2. Hombre, tenemos ahí And the last major change that we did to monsters was al joven Alice vástago. She is now damage menu Uy. dominance Vale. instead. Ahora Se lo escriba. calmo. Vale. Provision from Daña una unidad en 2. Con dominancia la daña en She has a bit 4. more condition on her Vale. damage, Un but she has 5. significant more power and No more está. provisions, so she is much more of an interesting. Le van a dar otra vez la importancia que tenía la dominancia al So principio. we're doing a pass on dominance. This is a lot of these changes are keeping in mind what we want to do for the first expansion. Se I know it's not volverá a coming ver in the very Big near Boys. future, but we're hoping to keep expanding this in the future. Sí, ese creo que no lo han cambiado demasiado, ¿verdad? La troll de Vergen ya hacía algo así parecido. People want the information, yeah? Lo que pasa es que no se veía demasiado. Really quickly. All right. So what? Skellige next? Skellige, vamos, Skellige, unificación. Yep. A ver, por I favor, type in Kratz, Skellige. vuelve. That is not a thing. Reckless We'll just Flurry. talk about it. The leader ability, Reckless Flurry, or Fury. Is There it we Flurry? go, It's Flurry, Flurry. yeah. Now ignores armor. A lot of you guys complained that this leader ability lost a lot of power when we added armor to the game. It was much harder to get your bloodthirst with Vale, it. Now que le baja your Reckless Flurry will ignore armor. So it is much more consistent than it was before. This should definitely make this archetype much more powerful than it was. Yeah. Yeah. El arquetipo más poderoso. Yeah.
this should be a nice buff to any certain SK Que archetype. han cambiado aquí, tío. What Yo about que, si os digo la verdad, no So, sé. I think this was almost a joke when we we're saying it. We want discard to be more of a tool than an archetype. We want it to be a way No me for sé de memoria las sort of control provisiones its que hand te and da adapt to it, cada... not be an entire Me archetype. suben unos that an entire set of card revolves sacrificios around rituales. and is useless with it. Dropping power on the board and stuff like that. We haven't fundamentally changed La that carta much with it right now, but el it deck is favorito just a de Kelly general, de Jordi. philosophy that we're heading towards. We want it to, like, for example, contribute less to the board, generally speaking. Yeah. Although, I believe... Oye, Zampana, si te example quieres is unir, like, te llamo, Que veo que estás, si the puedes. Anyways, the discard spell, deal 2 damage. Coral. Coral is staying as she is, for example. I think she might have a provision or power buff, I think she actually. does. She does. I remember. But her from the ability question, she remains does. the same, yeah? Yeah. Brokevar Hunter, for example, now is order damage unit by 2, cooldown 2. Vale. Whenever you discard a card, reduce cooldown by 1. So Motor, now he'll be more reliable regardless of cuando whether tú you discard descartes something or una not. It carta, doesn't reduce require en it. 1 el I think contador, it daña fits in una line unidad. with a lot of other Este cards in this and other factions. es de las cartas que menos se usaban. the Parece other que change quieren that we did, revitalizar un that's poco very también las discard-specific cartas in que terms of menos se han ability, usado, pero is Heimei Skald desde que is salió now ya. draw a card, then Sí. discard a card. If anyone's wondering, that's a switching of the order, and it has very significant impact. So now you can Este discard también para the card you draw. descarte. If you switch the Luego una order, carta, you have to descarta discard una something that was carta. already in your hand. Exactly. Este le habían before bajado doing it. The uno only de problem poder y is se if lo you han play vuelto a him with a subir. full hand, whoops, you just lost a card. Yeah. So I Agreed. think it's better, it's more in line to what other discard Quieren cards are doing, que and, potenciar el we de feel like it's descarte. stronger that Yeah. way. El descarte tuvo un tiempo de gloria Bloodthirst. Skellige is getting a lot of work here, guys. Yeah. We really felt Skellige was due. que era muy bueno, Skellige, De Bran había Syndicates deck were de the Bran ones that got con the most trocos, I believe que so, lo yeah. sacaba This update, we siempre porque focus te a lot on descartaba Skellige toda and Syndicate, la and mano. we will continue El to de focus on Bestia. whichever faction we feel deserves our love the most. I Sí, feel mi Monsters carta will favorita, receive el future pollo. Ooh. if it continues. Hombre, to Pirata Dimu, struggle. daña una unidad en uno. That's a nice Con Licorino. sangrado Bloodthirst. 2. So I made a whole category Daña of en cards that change tres. for Bloodthirst. Vale, Demon esto Pirate que le han Captain bajado una ability has been provisión. changed. He's now damaged an enemy unit by 1, Bloodthirst 2, damage it by 3 instead. Again, this is just adding a bit of consistency to this card. Yep. If you do not have Bloodthirst 2 at least, Vale. it still plays as a 4x4, 4/4. If you don't do this change, it was a bit too much of a gamble card compared to the other one. Da la that have sensación de que potential cartas for que a en ceiling un of 6/4. pasado no demasiado So it's a lejano slight buff, but I tocaron, think it's a meaningful one. las vuelven a poner Concrete como Warcry estaban ability al has been changed principio. to Bloodthirst 1. At the end of your turn, boost self by 1. Sí, ahora hace uno So sí o again, sí this y is adding another antes tool for si Skellige no había to sangrado really no hacía care nada, cierto, about lo han Bloodthirst, mejorado. Yeah. as in having an engine that Con that sangrado values 1 al it. final del turno se bustea en 1, Wild ¿vale? Boar of the Parece que Sea, ahora I think, is a really también van a meter fun motores de change. estos que I se remember, bustean. especially earlier last year, really trying to get this card to con work. las It was hard facciones. to get value out Yeah. of it. Oh, But Jabalí now, de los this is mares. a much more interesting card. It's Daña damage todas las all unidades enemy en units 1. by 1. So everything that's already in the red text, let's say, will get damaged by 1, and then damage everything by 1. Yeah. O sea que le So hace 2 it puntos is a todas las que automatically daña, le vuelve a hacer otro crazy punto de strong daño finisher. It si should no give si you me lots of entero bien, ¿no? Bloodthirst. It should really benefit Todas from las things unidades actually being dañadas las daña en Bloodthirst. 1, I entonces las vuelve a expect dañar Skellige to be able to use this a as a todas finisher, las especially against entonces someone daña a that is todas las filling up unidades. the Ah, board. vale. Yeah. That seems A very todas strong. las His dañadas en provision 1 y did luego go a from 10 todas. to 11, but I think It's still worth it. I think it's worth Joder, it. We might ¿no? as well- maybe we'll need Qué to bestia, ¿no? nerf it a Sí, little sí, bit in sí. terms of provision of power, but I Jabalí think de this los ability is mares a much tope. healthier, Yeah. much Joder. better, especially if you consider the change that we just did to Reckless Yeah. Flurry. Vale, sí, It estas should be, cosas me gustan, que definitely a gusten. damage archetype or wounded, Esta facción me Bloodthirst mola. archetype, entirely Floating possible around. Yeah. within Skellige now. And the last change Oh, that I el would jabalí de consider los mares Bloodthirst related vuelve is a the giant escena. boar. Now the Sí, giant señor. boar always used to Uy, be se volverá a ver melee Crash and boost self Crate. by 1 for every damaged Se unit. podría We ver, decided to add tío, a bit sí. of flexibility Con to esa this card by carta. adding deploy range. Jabalí gigante. Boost self by the amount Se enemy bustea unit is en damaged. 1 por cada So, unidad dañada even if y you si haven't lo pones managed to get a lot atrás of se Bloodthirst bustea down, let's say you get that
high base power así unit down mismo, low, you know, because you're running out of good blunt thirst targets, you can still get quite a decent value from Giant Como en War, Ranger, right? no To get a termino de 7 provision, entender. you would at least have to have something damaged by 3, which is not that Se bustea por la cantidad de una unidad enemiga dañada. survivability to this guy. Adelante por cada unidad enemiga que esté dañada se bustea y atrás por el daño que tenga una sola unidad. Sí. Bueno, Puede ser interesante. Se ve raro. Skull was a simple damage card. Skal, ostras, considering Skal, que ¿qué te ha pasado? Runs in and he gets killed immediately. Berserk 5 se destruye a sí mismo. O sea, un 10 que vale 7, pero que si lo bajan a 5 se destruye. Se destruye. Bueno. So I think it's just a fun change. Better than what he was before. Nuestro mayor fan no le ha gustado este cambio de carta. No le ha gustado esquiar. Pretty much. You guys a bit easier. Sí, bueno, definirse un 10 que vale 7. Está bien, la verdad. Si lo pones con el protector ahí, ¿no? Quizá. Sí, con el protector. O como finisher, como están diciendo por aquí nuestros amigos. Sí, también, como finisher. It's just too popular, it's too easy. Bueno, pasamos a tu Reinos del Norte, Reya. Can still hopefully be viable, but pincer maneuver is going to be a lot harder to auto win in this. Le han bajado a maniobra de tenaza. So, hopefully. Hostia, sí. A 12 provisiones. Hostia, vaya nerf, chaval. Wow. We're not planning on killing Oh my God. in one turn type leader abilities, but we do believe that. ¿Por qué hacéis esto? Si está genial ahora Reinos del In Norte. honorable mentions for Northern Realms, we did do a few other provision and power treats. Esto entra A partir de mañana. mañana. Mañana a las 10 de la mañana. She only now gains zeal if you control a mage. It used to be always zeal. Si controla un mago y si no controla un mago no tiene. So this just brings her in a little bit, but still allows her to reach the same potential she had before. Un contador de 1, pero que ahora va a ser con orden. Si no tienes ningún hechicero, no. Tienes que esperar un turno. Claro, va a ser un pequeño nerf. De todas formas, no se están viendo ahora tanto de órdenes de carga, de motores, sí, como para que le hayan metido ese nerf a eso. No sé. Sí, nos vamos todos a movilización, me parece a mí. Hombre, que joder, tío. Se han pasado, ¿no? Ya ves. It'll go down a bit. I think we will be nerfing some of their key tools a little bit. Sí, ya, y están dejando, seguramente van a dejar Koyatai para el final. El Reino del Norte es solo eso. A ver, Eco Místico a 12. Bueno, ataque preciso, que ahora es el favorito, 16. To it now, because it does affect Mystic Echo, now that I think about it, is Novigradian Justice actually got a rework as well. True. Novigradian Justice, this was for the dwarves. This was a big Mystic Echo problem with the dwarves in the past. We'll get to that one later, actually. Yeah, we'll show it later. But that one also got a change, so it's not as abusable with Mystic Echo. And, Mystic Echo. Call of Harmony. Madre mía. Más cambian cositas, de Eco Místico. Call of Harmony, we are afraid, will replace Mystic Echo with the one provision nerf. No. So we've also nerfean las provisiones a Eco Místico. So from sí. 15 to 15. And we'll be keeping a strong eye on it. Llamada Armonía sigue igual, 15, ¿verdad? Diría que sí, ¿no? Pues va a seguir, en principio seguiría siendo el fuerte. Scenarios, exactly. So this, I believe, has an impact. Ataque preciso ahora es la que más me gusta a mí. Will count as a tag. Sí. Yeah. Traps. La trampa, Trampas. Yeah. Deadeye Ambush has been changed to order spawn an Elven Deadeye in allied row, charge 3. It's essentially the same leader abilities before, however now there's not such a reliance on traps having existed. We didn't feel like forcing you to convert a trap was Sí, le han subido, ¿no? Trampa, ¿cuánto era?
was making this leaderability harder 15, ¿puede? to Puede justify, ser, ¿verdad? for reliability reasons. And we Trampa feel like era- traps, again, like discard, is more of a mechanic and a tool inside of a faction more than an archetype. No. Like it's one of the types of cards that. Pero ahora ya no transforma las trampas en el... At least for now, Sí, who knows ¿no? what we'll do in the future. But Ah, that's- no, ahora simplemente spamea elfo. Se spamea, sí, spamea elfo. Ah, qué we curioso, talked es a bit verdad. about Ahora turning- crea tuning- elfo. Tuning down Sí. Scoia'tael a little bit. In a section I'm calling. Pues tenía Toning su Down the gracia Bad eso Boys. también, no sé. I'm sure there's some others you guys would have liked, but let's start with Yavin. Se jugaba ya Yavin has casi. now been changed Pero bueno. to damage an enemy Hombre, unit algo by no the he number of encontrado. elf A ver, units ya in Evin, this ¿qué te han row. hecho, hijo? This doesn't fundamentally Daño change the una card, unidad enemiga. but it Por el does número give de a elfos ceiling. que hay en la Right now, fila we ya. can Ya no van a max damage contar based off todos, how many sino rock solo cards los in de a la row. fila. And now Ah, the board será Pero- menos bueno ya. just Pero el brings coste the y line el a little poder bit, makes it a sigue little siendo bit igual, less ¿no? ridiculous. Sí. I believe there's also Bueno, the dwarven who boosts by the number of dwarves is also getting a similar Yes, treatment. Barclay. 'Cause Ya no Barclay es tan being, bueno, eso es Vale, verdad. vale. limited to a row as Nerfeo, well, sí, era following un the same nerfeo. logic. So we're just Sí. getting a slightly more reasonable ceiling on these cards. ¿era un We think 3 o Willow, era un 4? Yo is creo a que bit era too 4. strong, especially with Harmony. We'll be keeping an eye on it, but for now. Creo que eran we're 4 changing igual, the ¿eh? power from 6 to Vale, 5. a este le Again, it's bajan a 1 de minor poder nerf, but between all the power and provision changes we're Sí. doing, y el we're resto hoping igual. that the meta will Y el resto shift in a igual, way sí. where Vale, Harmony vale, isn't as esto dominant as it is aceptable. now. And we'll keep an eye on it if we El still sauce llorón. Que era muy bueno este árbol, ¿eh? at the end of during the next season. Sí, then we claro. may Todas las cartas que tienen keep pushing doble it back. habilidad What I don't want us to do is La I don't verdad want us to que knee-jerk and son- just kill an entire archetype. son las in the faction mejores, I agree. creo by yo. over-nerfing Sí. and then slowly trying to bring it back up. Like this is. Y este, pues con el tema del Yeah. veneno, I mean, it's a long conversation we can have. Yeah, la verdad we es que could talk gana- for days gana about mucho. this, to be honest. And we actually talked for Han tocado like, bastante, about ¿eh? these changes Scoia'tael. just before we started sí, streaming. sí, sí, Yeah, sí, yeah. On sí. and on and on and on. We could probably talk even more. And I think the last tone down that we'll talk about really Níker quick todavía is no- both Etriel and No. Yorlega, so her and Etiel her, Murliega. Lynx, I A guess, have Pero ¿qué les provisions pasa a increased by eso? 1. So I think everyone could sé. feel that these cards Todo lo que were pusieron un poco bueno. costed in terms of Yeah. provision. So we definitely Mañana borrar todos los Good de. way. slightly. Como manda la, Hombre, como qué manda la bien, tradición. qué Mentions again, I don't want to go through every provision power, just the ones that maybe were standing out a bit more. Treon Boar has had a slight little addition to it. It now gains 0 Vale, if you control the el Dryad. jabalí silvano Otherwise, its este, power and provision is about to si change. controla la It's driada, the same. gana However, C, it is now capable of y el going. resto parece que igual. Parece que es lo mismo. Sí, Lo es lo único mismo. que si tiene una driada, pues ya lo puede usar en el turno que lo saca. Sí, es un bufillo. Un bufillo, sí. Este ya no se está usando tanto. No. Waters is something we'll also be keeping an eye out, but for now we're not touching it. Okay, Fundamentally. at least. cool. Moving on to leader tweaks for Nilfgaard. The mighty. Buenas, Empire Logan. of Nilfgaard. It's a faction that we haven't fundamentally reworked or changed much. Again, ignoring minor provision power changes. We decided to nerf Enslave. And this is ver. actually. Han sort of a nerfeado segue to- Nerfean Slave. Sí. That's Le bajan la Esclavitud, provisión. Just maneuver and harmony and Y and es curioso Mystic porque no es la que está But in siendo fact, más the highest usada. win rate leader in the Ahora game lo que right más now se is usa Enslave. es It's been like that for a long formación time. imperial Because I think y either people have deficiencia Y decisión táctica. Bueno, también se ve or mucho it's bloqueo. Not super Sí. popular right Bloqueo now. It's sigue not seen igual as a en 10, problematic leader ability, lo cual but no me we parece- see it as actually a bit too no me strong parece right mal. now. So Sí. the thing is, I feel like sometimes you guys are crying out A ver qué más, si han Asking nerfeado us también la to habilidad. tone something down. No, not es la because misma. it's Digo, too con- strong, but because you're tired of seeing it. No. Ah, vale, And vale, I'm not vale, sure sí. it's always a wise idea to kill Por it. cada 4 with too tácticas strong sube provision. uno. Yeah. Yeah. So, yeah, but we are always keeping an eye on it. So, Enslave, for Enslave example, is provision. one that we just feel like in the current meta Pues is se a ve bit que too esta strong. gente, Feels you're no still sé, playing no ha jugado dominating mucho story. esta We're temporada. actually Están keeping ahí con el traps into it. Cyberpunk. Yeah. And then also. Será eso. Double Es que no Cross, entiendo same ese thing. nerfeo, Double tío. Cross got actually a provision esclavitud. bonus. It's No sé, still no se good, jugaba so demasiado from tampoco. 16 to 17. Yeah. Even though I think it just need a little edge in the proper direction to be viable. So hopefully this gives it, makes it an interesting choice. Agreed.
Lastly, the one card that's received a rework in Nilfgaard is Falsiri, again removing artifact removal from faction cards. Her range en melee mueve una unidad enemiga a otra fila y ahora tampoco destruye artefactos, bustea a un agente en 3. ¿Dónde están los destruye artefactos, señores? Se nos lo han llevado. Uy, 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 qué peligro, qué peligro. Ha caído Nithra, ha caído Falsaciri. Last but not least, it's a big one. Let's try to go through some of them a bit faster. So, Syndicate, right? Sindicato, a ver. Sindicato, no me acordaba yo. Really know how to play it, runs really well, but I think the leader abilities is something that A ver, líder. lacks a bit of teasing on what you want to do. Okay. Like a lack of Putas, no las toughness toquen. and choice. It's too easy to go to, of course. Ya no se ven tanto, Ahora lo que se ven son los bombones, que no puedo tan mal. Vamos a ver. Hostia, tío, 16 menos. Y a Comodín lo bajan, ¿verdad? ¿14? Sí, a 14. Todo 16, flipad, chicos. Todo 16 menos Comodín. Para que la gente busque alternativas a Comodín, ¿no? Sí, claro. Slash from Northern Realms, for example. Jackpot provision has increased by 1, so it's went from 15 to 16. Sorry, I'm going to go through these fast. Off the books also had a provision bonus change from 15 to 16. And wildcard has gone down from 15 to 14. Yeah. So I have them all here. Now wildcard should be a bit more of a consideration, not an auto choose for you. No. Again, coming to artifact removal, I think is the next card would be the Tunnel Drill. No sé si yo creo que he hecho bien en poner mi partido de la Forte luego esta noche. Hoy, pues sí, porque esto va a ser una pesadilla, ¿eh? La tuneladora. Hombre, la tuneladora también se la cargan, ¿no? Supongo. Claro, ya no rompe artefacto tampoco. Da una moneda. No, 3. Pagas 3 y... Ay, lo han quitado. Thunder. Eventide. Y hace 1 de daño. Ability has changed to gain 4 coins. If enemy controls an artifact, gain 6 coins. Mucho estás deseando tú. Instead of removing esto ya tampoco rompe artefacto. With this tech card. Si el oponente controla un artefacto te da 6 monedas. 6 monedas. O sea, las puedes meter por ahí, me parece a mí. Yo creo que también, ¿eh? Oh, por favor, tío. ¿Qué quieren hacer con los artefactos? O sea, no se puede hacer nada contra los artefactos ahora. Tiene que estar Cintran Lion tirando cohetes desde su casa, vamos. I think the designers were admitting to me earlier today that this is the scenario they had the least amount of time to think about and prepare. So claro, esto es para no joder los escenarios. En vez de meterle un nerfeo, coge y quita. A ver, Pasiflora. Scenario progress whenever you play a blind eye, so the condition has changed. Prologue. Spawn a sly seductress in this row. Chapter 1. Te lo han cambiado totalmente, ¿eh? El de Pasiflora. Sí, ahora saca una seductora maliciosa y luego un bombón. Un bombón. Y el último gana 6 monedas. En vez de sacarte lo de que te da la moneda y lo de poner la oreja. Sí. Bueno, saca a las chicas, estarás contento. Hombre, ahí está. Pero cuando lo pone una Slay seductora, ¿no? Sí. Bueno, no me parece el escenario más roto, ni de lejos, ¿sabes? No, a ver si también cambian los otros, no sé. Hombre, estos son, a ver. Hammond, we felt like needing to change was pretty dull with pirates and cross faction as well. Una carta que no se jugaba, ¿no? Nada, esta era algo con los barcos, con los piratas. Sí, piratas. Por cada pirata le da más sangrado. Mueve una unidad y le mete sangrado. Puede ser interesante. Bueno, sí, no está mal. I think this will be an interesting card to consider both for Syndicate and for Skellige. Lo que pasa es que te tienen que añadir más cartas de piratas, que hay muy pocas. Hay muy pocas, es verdad. No te puedes hacer un arquetipo que sea competente. We're almost there. No. We're almost there. We're getting there. Firesworn.
we'll talk about the Fire Sworn. A ver, fuego eterno. Estos son los tuyos, Reya. Los del fuego eterno. Communication has been changed to banish an allied unit, then play the top card from your deck. If the target was a Fire Sworn, banea una unidad aliada, entonces juega, pone el top de tu deck. Y la pone en el top de tu deck, la que te... No, la juega la que tengas encima de todo tu deck. Ah, vale, vale. Pero si te cargas un de esto de la llama, puedes mirar 3. Ah, bueno. Y jugar una de esas 3. Sí. Si el tarjeteo es un Fire Sworn. Sí, Vale, miras bueno. 3. Sí, esta es interesante. Penance. This card felt like ¿Qué carajos es eso? Es una carta, la procesión de penitente daña, se daña a sí mismo en 10 y reduce el daño en 2 por cada, antes reducía en 1 por cada servidor de la llama eterna ese, ¿verdad? Antes solo era en 2. Ahora en 2, pues, joder, esto le está busteando a las de... A la de hacer muchos Swarm. Sí, es que no me acuerdo cómo es el líder, Papa este gordo. Sí, el gordo. The honorable mention goes to Novigradian Justice. So we talked a bit about this one before. Justicia no obligado. Justicia de Novigrado. Right now, we did have a big dwarf double engine problem in the past. ¿Le han bajado el coste? Especially for Call of Harmony. Sí, lo han cambiado totalmente. Sí, un enano de esos de Cleaver. De 5 con escudo, y luego juegas un enano de bronce del mar. I think there's also interesting implications with this card, and I believe the tunnel drill we were looking at earlier. This would give you the 3 damage. Este ya creo que Koya no lo va a usar. No. This is stopping us from... Ya había ido desapareciendo, pero bueno. Logan, para Skellige, lo que han busteado ha sido más el de descarte. Las cosas de descarte son las que más... That's a lot. ¿Ya está? I'd say this doesn't cover half the changes we did on cards. Most of them were smaller. Anda, ahí queda It was justo. reasonably a bit faster. This was already... Pues sí. We hope the meta shakes up really nice. We'll be doing probably a more... Mi biblioteca de mazos sí que ha quedado a gusto. Sí, nada, pues mañana yo no lo haré, yo lo haré cuando me levante, lo primero que haga, me haré un café, me vendré aquí al PC y borraré todas mis decks. Y te suicidarás un poco, ¿no? Nika, por poca cosa, han nerfeado esclavitud. Yes, and please do not say this is bad. You will have to actually play it to know if it's bad or good. You can't make judgment. Y bueno, gente, antes de que termine esta peña, pues me parece que no lo van a decir ellos. Un nuevo fichaje para el Sensual Team, que no es otro que Seiden. Gran jugador que está ahora mismo jugando la Forte en segunda división. Pues pasa a formar parte de las filas del Sensual Team, a repartir sensualidad y caña en todos los torneos que se vayan apuntando. No, mañana no puedo hacer directo, esta semana trabajo. Intentaré hacer alguno por la noche. Hola, hasta luego. Qué gusto se ha quedado. Bueno, gente. Madre mía. I like one day work weeks. Oh, that'd be perfect. Pues sí, Tapzo, que yo creo que es lo único que se va a poder jugar mañana. Tactical Decision con escenario y Asire, ese no lo han tocado, me parece mazo. Eso. No way. Thank you and see ya. No. La verdad es que no lo han tocado, ese se va a poder usar. Ir jugando, sí. Y nada. Ataque preciso creo que también, no han tocado demasiadas cosas ahí. Se va a poder seguir jugando. Vamos a ver. Voy a cambiar esto. A Julio le encanta conducir, pero conducir
tiene un precio. Okay. Y no sé, yo la verdad es que han querido potenciar mucho todo lo que es el tema de no joder los escenarios. Los escenarios no han sufrido ni un solo nerfeo, porque no sé si se le puede llamar nerfeo a lo de Pasiflora. Bueno, es como un rework. Sí, un reward. Te va a dar, en vez de darte moneda y cosas así, que gane mucha moneda, te van a dar cosas que se bustean. Uno con monedas, que son los bombones. Y la puta, que son con las cartas que juega el rival. No sé. El tema, ¿cómo lo veis? Yo no sé, me he quedado un poco así. A Radella la han metido más coste, pero la han dejado en 8. Yo lo hubiera hecho al revés, le hubiera bajado la fuerza. Y dejar las provisiones igual. Dejar las provisiones igual, sobre todo pues, por el tema ese de no joderte los decks. y no sé. Vale, el Bomber sigue igual, ¿no? El de 5, entonces, Sí, el neutral. Sí, ese no lo han tocado. Yo por lo menos no he visto. Va a ser el único. Vamos, ese va a estar en todos los decks. Sí, hombre, clarísimamente. El lanzador de bombas, creo, o se han despistado y no lo han. Igual se han despistado, ¿eh? Y no lo han jodido, pero. Y la invocación de Yennefer tampoco, ¿no? Me parece, la han dejado igual. La invocación de Yennefer la han dejado igual. De Nika es que, si no me equivoco, lo único que han tocado ha sido. Es lo de esclavitud, ¿no? Esclavitud, que lo han bajado a 15 o a 14. Ahora mismo a 14, lo han bajado 2. Lo han no bajado está mal. 2. Luego. Todo lo demás creo que lo han dejado igual. Decisión táctica. De Skellige han cambiado muy poca cosa. Ay, de Nilfgaard han cambiado muy poca cosa. Sí, en Skoyatai, Eco Místico lo han dejado en 12. Sí. Vale. Lo demás creo que todo igual, ¿verdad? Porque lo de las trampas. Han hecho el rework de lo de las trampas. Sí, lo de las trampas. Ahora mismo siguen las mismas provisiones. Pero lo que van a hacer es que en vez de transformar la habilidad del líder, las trampas luego en elfos, lo que directamente crea 3 elfos, ¿no? ¿Eran 3? Sí. Sí, vale. 3. Y llamada de la armonía la han bajado también un poco, ¿eh? De 16 a 15, de diría 16 yo. a 15, cierto, tienes razón, sí. Luego, Reinos del Norte, maniobra de tenaza la han dejado en 12. Es el palo más gordo. Se lo ha llevado maniobra de tenaza, de este nerf. Sí. Increíble, ¿eh? Tremendo. Va a ver que yo creo que ya no se va a ver. Lo que se va a ver va a ser movilización. A lo mejor se vuelve a ver algo de fervor inspirador. No sé. Yo creo que eso ha sido... porque de cartas y todo eso luego no han tocado nada. No. No, ¿verdad? No, diría que no había nada en importante. sindicato, el comodín lo han bajado y todas las demás lo han dejado en 16. En 16, todas. Sí, en negro 16, llenarse los bolsillos en 16, bote en 16 y comodín en 14. ¿Puede ser? Sí, comodín 14. Comodín 14. Sí. Monstruos, creo que estos no han tocado nada, ¿verdad? Los líderes diría que no. Vale. No, de líderes no han tocado nada. En Skellige creo que sí que han tocado, le han subido a 16 la vanguardia sacrificial y lo demás creo que estaba igual, ¿verdad? No, hicieron una cosa en Ráfaga Imprudente, creo que es. Ponlo. Ráfaga Imprudente, aquí está. Sí. ¿Algo que de la habilidad? Han cambiado la habilidad, sí, porque ahora reparte 8 de daño igual, pero ignora la armadura. Ah, bueno. Sí. Bueno, Exacto, eso ignora la armadura. Eso está bien. Venga, vamos a seguir repasando. Cosas importantes. Por ejemplo, monstruos. Aquí está Vampiro Jordi.
Los que petan artefactos, por ejemplo, Nithral. Nithral ya no va a destruir artefactos. Ahora va a ser como un motor que va a ir haciendo uno de daño y si tienes dominancia hace 2, ¿no? Sí, exacto. Pues no está nada mal. Bien, ¿no? Me parece a 7. Sí. Le han subido 1, ¿verdad? Una provisión también. Luego, la carta que más han cambiado. A ver, ¿dónde estaba? Sí, diría que sí. Inlerith. Vamos a buscarlo. Pero hay que quitar esto. Inlerith. Aquí. Esta la han puesto de 12 y la han hecho totalmente un rework. ¿Cómo era esta? Que si tiene la dominancia hace uno... O no, que busteaba en 7. Busteaba en 7, sí. A otra unidad. Sí. Sí, Nithra es como Rayla la negra, una cosa así. Es verdad, sí. No sé, hay demasiadas cartas de esas. Pim, pim, pim. De motorcillo. De los venenos no han tocado absolutamente nada. Al final lo han estado nombrando, pero no han tocado nada de los venenos. ¿Verdad, Jordi? No me suena que hayan... De venenos. ¿Eh? Que de venenos al final no han tocado nada. Jordi. Y otra que han tocado también, la ira de Inlerith. ¿King Cobra la han subido a 5? No. Yo no he visto que haya salido King Cobra. ¿Verdad? No me enteré cuando dijeron eso. Maral, sí, pero eso es de las neutrales. ¿King Cobra 5? No me suena a mí el que haya salido King Cobra. Vale, lo dijeron, pero no lo mostraron. Ok. Ah, vale. Sí, es la carta esta de que vale 4. El King Cobra vale 4 de poder y tiene un... A ver, está por aquí. Este es el King Cobra. Y bueno, ya está, no sé, se nos pasan cosas. La de ella, le han subido las provisiones, ya hemos dicho, a 12, ¿verdad? Y ya Sí. está. No, a 10. Valía 8 y la suena a 10, ¿no? Me parece. Eso, vale, sí. Ah, no, perdón, de 10 a 12. Sí, tú tenías razón. Es de 10 a 12. Vale, sí. Está aquí de 10 a 12. Y va a mantener la misma habilidad y todo eso. Mírala. Y bueno, yo qué sé. Pues ya veremos. Pero hay cambios. A mí, Bastantes. a mí me ha dejado un poco así, no sé. Sí, porque te sirve esto pues para destruir los D y ya está. Es lo que toca, sí. En fin. Bueno, pues buenas, Mar. Pues nada, ya terminando, porque esto era un stream de cortito para las novedades y todo eso que han hecho nuestros colegas SLAMA y BURZA. Hemos estado aquí comentando un poco los cambios que han metido y bueno, ya yo lo que, bueno, está bien que hagan cambios y todo eso, yo solo lo que espero es que no pasen 3 días y vuelvan a cambiar otra cosa y al mes vuelvan a cambiar otra cosa, no sé, a mí me gusta que las cosas se asienten y yo creo que hicieron muy bien cuando hicieron el último parche de dejar 2 meses. Es lo mejor. Y bueno, pues
Pues nada más, ¿tú tienes algo más que comentar aquí a la peña, Jordi? Tía, Jordi. Perdón, es que te oigo con muy entrecortado. Nada, decía que pues estaba ya un poco así despidiendo, que si tenías tú algo más así que comentar. Nada, decía que pues estaba... Que siempre intentan potenciar cosas que no sé. Y bueno, está bien, pero no me gusta que para eso tengan que castigar a las cosas que se usan. Ya, estoy de acuerdo. Que es lo que siempre acaban haciendo, pero bueno. No sé, veremos cómo cambia el meta este mes, porque va a cambiar. Está claro que Eco Místico y Maniobra de Tenaza, que eran los dos grandes dominadores de este meta, se van al carré. Sí. Veremos seguramente de nuevo Skellige con el jabalí de los mares, que ha sido uno de los grandes bufos que hemos visto. Sí. Y probablemente descarte, a lo mejor vemos también Catch. Yo creo que va a volver a escena Skellige. Sí, es probable, ¿eh? Sí. Koyatai se va a ver, pero con otras habilidades, con otros líderes. Y Nidgar se va a seguir viendo porque no la han tocado prácticamente. Las dos que más se usan, que son Formación Imperial y Decisión Táctica, no se han tocado. De hecho, creo que va a estar mucho más fuerte Nilfgaard, porque los dos mazos que podían ganarle a Nilfgaard han nerfeado. Sí. O sea que va a estar fuerte, Nilfgaard. El deck este de Joaquín... Ojo, Claro, y ahora y venenos a tope, ¿eh? Va a poder jugar con el tema de que quitan los pet artefactos. Yo creo que la gente va a haber gente super greedy que te va a intentar jugar 3 veces el escenario y cosas de esas. Pues sí, ya lo sabía, pues puede que los haya más, ¿eh? Eso realmente la verdad es que no me gusta. Pero bueno. Bueno, ya veremos. Tenemos que vivir con ellos. Sí, a lo mejor ahora hay que empezar a meterse dos pet artefactos. En fin. Lo que pasa que, no sé, veremos si renta. Veremos. Sí, ya mañana, ya sabéis. Levantado, café, y a borrar todos vuestros decks. Y luego alrededor de las 12 o así de la mañana ya estarán listos, hora española, ya estarán listos los nuevos cambios. Y nada, suerte y al toro, como dicen por aquí. Sí, estábamos comentando aforismos, que ese es el único que han dejado. Sí, ese sí está, sí. El lanzador de bomba ese. Escenario, Asire y Guardián. Pues más de uno a la verdad de estos, ¿eh? Sí, bueno, lo mismo, yo tengo el deck ese en mi canal de YouTube del Guardián con... Ah, sí, es verdad. Ese a lo mejor todavía me sirve ese vídeo. Pues sí, ese puede estar bien, ¿eh? Cuidado con ese. Ay, bueno, pues nada, gente, voy a ver si hay alguien más hispano por aquí. Parece que somos los únicos. Así que si queréis... De hispanos, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a mandar... A ver... Vale, voy a hacer una raid. Y nada, ya con respecto a mis emisiones, esta semana y la que viene trabajo absolutamente todos los días por la mañana. Entonces, sí. Entonces voy a intentar algún día hacer con alguna conexión de noche y tal, ya os iré avisando. Todo dependerá de mi salud y de mi cansancio. De cómo llegues a casa, ¿no? Sí, tío, es que tengo un compañero ahora de vacaciones y me lo tengo que comer yo todo. Y bueno, voy a mandar aquí al colega Alessio, que me cae bien. Y nada, pues gracias Jordi por haberte pasado por aquí a comentar
Ya ves, un auténtico placer estar aquí. Bueno, el placer es mío porque hayas venido. Bueno, gente, pues nada, nos vemos por aquí. Ya os iré informando por las redes sociales de cómo vamos a ir haciendo esos streams con los nuevos D, a ver si hacemos algo en positivo. Supongo que los primeros días... Va a ser un caos los primeros días, Sí, como siempre. En cuanto salga un deck así bastante operativo, pues ya lo iremos sacando para jugarlo y tal. Bueno, gente, nos vemos. Gracias por pasaros. Hasta luego. Hasta pronto.